bienvenidos y bienvenidas a Sin Lugar para los Débiles. ¿Cómo les va? Bueno, varios temas. Por supuesto que lo económico siempre es centralidad. Pero hoy les propongo, por supuesto con todo el equipo, hacer un recorrido de las noticias que consideramos más destacadas del día. Pero en el momento editorial quiero hablarles de la política, porque es una política que está llevando adelante el gobierno para, como canta la Versuit, se vea al futuro repetir el pasado. Cuando nosotros decíamos que de la mano del negacionismo de este gobierno viene toda una política de desmemoria, toda una política de recorte de derechos, toda una política de indultar en lo económico, en lo penal, a quienes fueron responsables de la dictadura, para construir una sociedad temerosa, cuando lo decíamos hace mucho tiempo, hoy no hacemos más que afirmarlo. ¿Se acuerdan del cuento del gato con botas? Bueno, aquí no tenemos ningún gato con botas, tenemos un león con botas. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la política de este gobierno, una política de la mano de las ideas de la dictadura para reprimir, recortar derechos y endeudarnos. Lo conocemos de memoria, este hecho, pero algunos quieren que lo olvidemos. Bienvenidos y bienvenidas, los invitamos aquí a Sin Lugar para los Débiles. No son hechos aislados. Muchas noticias que hemos conocido, que hemos difundido sobre el accionar, el parecer del gobierno, diputados del gobierno, funcionarios del gobierno, del propio Ejecutivo, de la misma Villarroel, al principio sonaban como expresiones que quedaban allí, en el mundo de la oralidad. Una Victoria Villarroel negando los 30.000, como ya había hecho Mauricio Macri. Un gobierno que empieza a construir desde lo discursivo, cuando empezaba, en la campaña también, volver a instalar la teoría de los dos demonios. Empezar a negar de todas las maneras posibles a los 30.000, acusar de delincuentes a las madres y abuelas de Plaza de Mayo, desde Macri, ¿no? Con el curro de los derechos humanos. Todo eso estaba en el mundo de lo discursivo. Intentó el gobierno de Macri cerrar la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, detener a Eve Bonafini, no lo olvidamos. Sin embargo, insisto, todo estaba en el mundo de la discusión por el sentido de la historia, la discusión ideológica y al fin y al cabo una discusión que tenía un objetivo político. Que ahora vemos. Nosotros estamos frente a un gobierno que no piensa esto aisladamente y se queda en el mundo de la idea. Estamos siendo testigos, todos y todas, de la política que este gobierno tiene sobre derechos humanos, la política que este gobierno tiene sobre lo que sucedió en la dictadura y la política que el gobierno tiene en términos al modelo represivo y al modelo económico también similar al de la dictadura. Cuando el poder comunicacional, cualquiera sea este, busca que ustedes que están del otro lado y nosotros que también nos informamos, no porque estemos aquí, tenemos algo distintivo, pero cuando busca que nosotros tengamos cada noticia como hechos aislados, cuando quiere recortarnos las páginas para que las vayamos leyendo salteados, es porque tiene como objetivo que nosotros no construyamos el propio relato de lo que sucede. Y yo quiero que hoy veamos cuál es la política que tiene el gobierno de Javier Milei, el gobierno de Victoria Villarroel, para hacer una Argentina sin memoria que le permita volver a aplicar un modelo económico que solo encierra con represión. El negacionismo fue el primer paso, simplemente el primer paso. Vamos a negar la realidad, vamos a negar la historia, vamos a negar el pasado para construir nuevas generaciones que no lo consideren parte de las discusiones de futuro y que no lo consideren parte de las banderas que debemos defender como democracia. Esa fue la primera etapa. ¿Por qué nosotros debemos creer que el negacionismo no tiene nada que ver con la visita de los diputados y las diputadas a la cárcel donde están los genocidas? ¿Por qué nos separamos de este negacionismo? Es parte de una política. Fueron, con autorización de Patricia Bullrich, con los autos autorizados por Martín Menem,
fueron y sabían bien, con nombre y apellido, a quienes iban a visitar. ¿Y saben qué le dieron? Escrito a mano, el proyecto de ley, para que ellos puedan pasar los últimos años de su vida en sus casas, sea a través de una prisión domiciliaria o sea a través de un indulto. Fueron a eso. Miremos la foto que tenemos aquí, en mis espaldas. Esta foto que hoy Jorge Rial, Mauro Federico presentaron en el programa. Ahí están. Ahí están los diputados y las diputadas, con genocidas, con torturadores, con asesinos, con hombres que robaron niños y sabían muy bien a qué iban. Fueron a que esos hombres le den un listado, una primera redacción del proyecto de ley que busca su propia libertad. No es hecho aislado el discurso de negacionismo de esto, como no es un hecho aislado que trabajen en el proyecto de ley para indultarlos, a mandarlos a su casa. Como no es aislado que el mismo espacio político oficialista de este gobierno haya presentado un proyecto de ley para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir en la seguridad interna. Ustedes saben que no lo puede hacer, se lo prohíbe la propia Constitución. Sin embargo, este gobierno negacionista de la dictadura, este gobierno que visita genocidas, es el mismo que dice que los militares, tal cual lo hacían en la dictadura, intervengan sobre cuestiones de seguridad interior. No son hechos aislados, es toda una política. Es la misma política que está llevando al gobierno, que está llevando este gobierno, que busca a través de la ley Bases recortar las facultades de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, el CONADI, de donde las abuelas de Plaza de Mayo se hacían de los instrumentos para poder seguir buscando a nietos y nietas. No son hechos aislados, es toda una política calculada, pensada. Y esto se suma a cómo han caído la profundización y la continuidad de muchísimos juicios que aún no tienen condena de aquellos hombres vinculados a la tortura, a la desaparición, al robo de bebés y al asesinato. Creer, insisto, que en realidad es todo parte de la casualidad, no. Porque quiero que escuchen a Martínez de Oz. Y ustedes me dicen, ¿ahora Fernández Martínez de Oz? Sí, ahora. Porque le van a escuchar, les van a ver muchas similitudes con las políticas económicas de este gobierno. Entonces, ojo, ¿cómo era eso si tiene 4 patas, si tiene cola? Y ladra, es un perro. Bien, no estoy diciendo que este gobierno es la dictadura. Estoy diciendo que hoy en día estas democracias tan frágiles, estas democracias tan manoseadas, estas democracias que se estiran tanto, ¿no? Estas democracias no necesitan que te gobiernen a través de un golpe de Estado o que te gobierne un sector de la milicia para aplicar lo mismo con otras metodologías. Escuchemos a Martínez de Oz y veamos las coincidencias de aquellas políticas económicas con las de hoy. Puesto a la libertad en una valoración superior en todo nuestro esquema. Para que te des una idea, la reforma de la ley de bases, si hubiera salido completa más el DNU, hubiéramos llegado a niveles de libertad económica como Alemania. Y que en realidad era mucho mayor, rayando en la hiperinflación. A diferencia de otros planes exitosos en la historia argentina, este plan se está haciendo sin que haya estallado antes una hiperinflación. En la eliminación de la excesiva estatización o intervención del Estado y regulación de la economía. Todo el tamaño del Estado está bajo revisión porque hay que achicarlo. En la reducción del déficit del presupuesto nacional. Si vos tenés arreglado la cuestión del déficit fiscal, no emitís más, algo que lo logramos. Y su financiamiento no inflacionario. ¿Qué nos pidió las urnas? Bajar la inflación de 17.000 a 50. Fíjate cómo todas las estimaciones van bajando mes a mes. Bueno, este trabajo extraordinario
de Anabela Sánchez, de Agostina Simeonelli, nuestras productoras, que simplemente es una síntesis del mismo modelo económico. Y para aplicar ese modelo económico, no solamente tenés que multiplicar la pobreza, sino que tenés que construir un sistema represivo que lo sostenga. Y para construir ese sistema represivo que lo sostenga, tenés que trabajar en la cabeza, en la memoria de la sociedad, para que olvide lo trágico que fue, no solo este modelo económico, sino la forma en que quisieron aplicar este modelo económico. Es toda una política, no son hechos aislados. Y a esto le sumamos que hoy en la Comisión de Diputados se está discutiendo bajar la edad de punibilidad a 13 años. 13 años. Ayer nos enteramos, según la UCA, que 7 de cada 10 chicos en la Argentina es pobre. Y para nuestra infancia, ¿qué está pensando? ¿Qué está pensando este gobierno que aumenta la desocupación, que multiplica la pobreza, que recorta derechos, que no da alimentos a los lugares de la sociedad más vulnerables? ¿Qué ofrece ante todo esto? ¿Inclusión? ¿Ofrece políticas de empleo o ofrece una reforma laboral que te va a dejar cada vez en peores condiciones de trabajo? ¿Y cómo creen que va a sostener todo esto? Con la represión. Y fíjense esta escena. Pensémosla porque es del mundo de lo posible y porque además está todo en marcha para que así sea. Está todo en marcha para que así sea. Vamos a suponer que el gobierno logra convencer a la mayor parte de la sociedad que lo sucedido en los 70 no fue tal cual lo sabemos. Vamos a suponer además, a esa aceptación social de negar lo sucedido, vamos a suponer que además logran que los genocidas, los mentores, los que pensaron, los astiz, estén en su casa. Vamos a suponer además que la política económica idéntica a la de Martínez Dios genera más pobreza y más desigualdad. Y eso genera una sociedad más violenta. Y vamos a suponer también que avanza el proyecto de ley donde las Fuerzas Armadas pueden intervenir en la seguridad interior. Por lo tanto, para sostener ese modelo, con una sociedad que ya olvidó lo sucedido en la dictadura, va a tener a los militares en la calle. Y vamos a suponer que además votan la ley de punibilidad y una piba de 13, 14 años puede ir presa. ¡Qué Argentina!, ¿no? Todo está en marcha. No es una idea mía, no estoy fantaseando, todo lo que les dije está en marcha. ¿Lo detendrá el Congreso? Estamos frente a las políticas que van a sostener a este gobierno a costa de llevarse puesto todo. Es un punto medular. Insisto, no son hechos aislados, es una política. El león que venía con la motosierra, además, venía con botas. Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sin Lugar para los Débiles. Muy buenas noches a todo el equipo. Buenas noches. ¿Cómo va? Los saludos así en general, hoy somos un montón. Bueno, ¿cómo...? Ahí está la imagen, la tenemos a nuestras espaldas. Los diputados, las diputadas con los genocidas. Allí están. Pero la que está en el medio, que es Arrieta, ¿no? Lourdes, que se fue con un saquito como para que no la distingamos. La que nació en el 93. No sabía quiénes eran los que estaban atrás, ¿no? Sí, Eso dijo. nació en el 93. Porque nació en el 93, ¿no? Sí, yo sabes lo que creo que siempre en la historia de la Argentina, cuando aparecen procesos de miserabilización del pueblo, de hambre para el pueblo, aparecen siempre las fotos de los genocidas. Siempre. Pasó en los 60, pasó en los 70. Toda política que orientada a destruir a los trabajadores siempre viene acompañado con fotos como esta. Así que me parece que hay una correlación muy peligrosa entre ambos fenómenos. Perdón, Nahue, pero ya lo hizo Mauricio Macri, teniendo en cuenta lo que vos estás diciendo, Jorge. Ahora lo intenta hacer Javier Milei, sobre todo, y creo que peor todavía de aquella vez que Mauricio Macri estuvo con este avasallamiento a los derechos humanos, porque ahora estamos hablando de gente que fue, los visitó.
diciendo yo no sabía quiénes eran, nací en el 93, no tenía idea, no lo leí, no lo estudié, no viví en esa época. Y ahora también nos encontramos, por ejemplo, con que hay un proyecto de un diputado libertario, Álvaro Martínez, que pide que los diputados tengan terminada la primaria, que sea obligatoria. Yo me pregunto si en realidad estamos transitando el tiempo hacia atrás. Me parece brutal estar hoy hablando de que un diputado tenga que tener la escuela primaria terminada. Esta chica que no sabe quién es Astiz. Pero lo sabe, lo sabe. Ya sé, bueno, que dice no saber quién sonriendo, es Astiz además, en realidad. sonriendo en la foto. Es la hija de un militar acusado en Malvinas de tortura también, ¿no? Ah, mira. A mí me gusta mucho, hay un concepto de la socióloga Pilar Calveiro que dice que las memorias no son neutrales, ¿no? Entonces, No, claro. al decir que las memorias no son neutrales, lo que plantea es que las memorias están siempre en disputa. Y las memorias pueden ser resistentes al poder o funcionales. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque yo creo que lo que se está disputando con estas fotos es, de alguna manera, el legado, es decir, la memoria que van a tener las futuras generaciones también. Claro, o sea, porque, claro. a ver, los pueblos, la memoria, no es algo estanco que pasa, o sea, a medida que los años pasan, cambian las interpretaciones de esas memorias, ¿no? Lo vemos incluso cuando uno va a los próceres de Villiquen, lo que se pensaba en un momento un prócer puede cambiar con el tiempo. Entonces, están en disputa. Yo creo que lo que hay acá es una apuesta a futuro por un sector de la derecha muy reaccionaria, de no solo negar, sino de ir banalizando, hasta en un punto justificando, para que a lo largo del tiempo quede esta memoria como lo cual no fueron genocidas, ¿no? Que podamos decir, por ejemplo, ¿alguien estuvo en 1816? Claro. No, ninguno estuvo en no 1816. Entonces, bueno, Todos mejor no dudan, sabemos todos qué pasó. dudan. Claro, no Sí, sabe. La independencia argentina no. Todo Claro. duda. Sí. La realidad es dinámica, ¿Qué tal? chicos. Buenas noches. ¿Cómo le va, Magallanes, periodista independiente, un tema urticante? Que en la Argentina no es urticante. Estuve en un off con un funcionario en un off. Y algunos quieren implementar la política de cárcel o bala. Porque Sí. es cárcel o bala, bajar la edad de imputabilidad a una cifra prácticamente. Y estuve con otro hablando de este tema que me dice, mira, nosotros queremos implantar la política de cárcel o baba. Pensando en los octogenarios que están en prisión. Y yo le digo, bueno, es un tema, vamos a ver cómo lo tocamos, pero es un tema difícil de tratar. Simplemente quería poner esto, mire. No es sí, difícil. sí. Mira, el único lugar posible para un genocida es la cárcel. Sí. Lo leí en alguna bandera de hijos. Y es así. No hay mucho. Sí, ¿no? pero la chica nació en el 93. ¿Te puedo Sí. sumar Sí. algo más, Fer? Y más allá de esto, y reiterar, ¿no?, que Lourdes Arrieta, Tomás Arrieta, el papá de Lourdes, fue denunciado por torturas y por vejaciones en Malvinas, ¿se acuerdan, no? Cuando Sí, saqueaban sí, a los sí. soldados. Y una cosa más, el único lugar para los diputados que visitan a genocidas, a personas detenidas y condenadas por delitos de lesa humanidad, es afuera de la Cámara de Diputados. Tienen que Muy ser bien, echados muy de ese bien. lugar. Bueno, Y usando realmente lo de manera nuestro, contundente. con la nuestra, diríamos, Sí, y además. la hipocresía es total. Recordemos que hace un tiempo atrás se escandalizaron todos y fue tremendo. Se suspendió y se echó y tuvo que renunciar un diputado por tocar los senos de una mujer. Por esto no se escandaliza nadie, ¿no? Realmente es una... Bueno, bala ahí que- está el proyecto de resolución precisamente para que estos diputados dejen de serlo y estaría muy bien Ojalá. que así sea. Bueno, cambiamos un poquito de tema y mañana es San Cayetano, Sí. ¿no? 7 de agosto, San Cayetano. Hoy ya empezó a haber muchísima gente que están yendo a agradecer, que están yendo a pedir. Ahí están las imágenes, estas imágenes son en vivo, ¿eh? Esto es ahora. Hay personas, Fer, que hace más de una semana, es más, hay otras que hace desde el 1 de julio, que están allí haciendo la vigilia, y la realidad es que van más para pedir este año que para agradecer. Escuchábamos recién antes de bajar al programa netamente. El problema es que hay muchísimas familias que ya no tienen trabajo, que no tienen pan, y es obviamente el patrono. Lo cierto es que, mira, viendo estas imágenes y recorriendo, se me ocurrió también traer, por ejemplo, ¿cómo llegamos a este lugar? Esa es la pregunta que nos hacemos sobre todo. ¿Qué pasó que se pierde tanto el trabajo, que se pierde tantas empresas, que se ha perdido la posibilidad de encontrar un trabajo fácilmente? ¿Por qué? Porque cada vez hay más personas desocupadas, pero la oferta laboral decrece. O sea, así como el desempleo sube por el ascensor,
la oferta de empleo está subiendo por la escalera. Bueno, lo cierto, si querés, vamos a unos números. Sí, claro. Mirá el desempleo en la Argentina. Datos ahora, del primer trimestre, esto es obviamente la fuente del INDEC. Mirá, 7,7% es el número de desempleo. En el primer trimestre del 2023 estábamos hablando, mismo periodo, ¿no? 6,5%, o sea que tenemos 2 puntos arriba. Esto significa que 1.100.000 personas no tienen trabajo. Los empleos que se destruyeron fueron 12.500. Hay una disminución de oferta laboral. 612.000. 612.000, perdóname. 600, mira, justo estaba diciendo que me parece que estoy diciendo mal el dato, me estaba abriendo el teléfono. 612.500. La disminución de la oferta laboral, esto que te decía, 196.600 empleos. De estas personas desempleadas, el 8,4% son mujeres, el 7% son varones. Cuando hablamos de mujeres, hablamos en muchos casos, de sostén de casa, de sostén de familia. Entonces ahí tenemos un problema, porque la mujer ya deja de poder trabajar, deja de conseguir el empleo fácilmente. Por otro lado, tengo otros números que son los de la pobreza en la Argentina. Esto ya lo dijo, y vos lo contabas recién en tu editorial, 55% de pobres, 20,3% de indigentes, 1 de cada 5 argentinos es indigente, 7 de cada 10 niños son pobres. Y 3 de cada 10 niños son indigentes. Indigentes es que vos no podés cubrir la canasta alimentaria. El 44% de los trabajadores está viviendo hoy en la Argentina en hogares pobres. Y esto va a ser peor. Es escalofriante. La proyección de desempleo, la proyección de desempleo es del 8% en este 2024. Sí. Va a ser peor, como dice Jorge, y además, insisto, ¿no? Mientras esto sucede, por eso yo tomaba el dato de 7 de cada 10 niños y niñas en Argentina son pobres, y el gobierno lo que está pensando es si puede llevar una ley adelante que los meta preso. Entonces digo, cuando vos querés, está bien dicho, punitivizar, bueno, hacer punible a nuestra infancia. Si una sociedad legitima la punibilidad en nuestra infancia, es porque lo que está enferma es la sociedad, no los pibes. No, los niños son niños. Digo, hasta si cometen un delito, deben, por supuesto, tener una lógica de sanción, pero sobre todo deben tener una lógica educativa de transformación social, porque con 13 años, 14, 15, 16 y más también, pueden reinsertarse en la sociedad si el Estado los Fernando, contiene como debe contenerlos. Vos generás un proyecto político que lanza a la gente al hambre, a la indigencia y a la violencia que supone ese hambre. Mucha de esa gente, y esto es una curva que en la sociología se sabe, un porcentaje mínimo, un 0,2 de todos los desempleados van a salir de caño. Y esto es lo que la gente tiene que entender. Es decir, pero no es porque sean malos, porque una familia, un personaje que no está acostumbrado a laburar, que no le permitís el acceso al laburo, obviamente tiene mucha facilidad en determinados barrios de correr hacia un lugar de la violencia en sus distintas formas. Entonces, primero lo expulsás y después los buscás atrapar y encarcelar. Es de locos, es un círculo vicioso de violencia. Desesperación también. Claro, desesperación. por supuesto. Fui a recorrer la Argentina, no te traje las 24 provincias porque era muy largo, pero sí te traje los primeros índices en donde hay mayor cantidad de pobres en la República Argentina. Y esto tiene que ver con, claramente, 80% Gran Resistencia, 72% Formosa, 20% Santiago del Estero, y cuando hablamos del conurbano bonaerense son 62% los pobres, y acá sí quise hacer esta diferencia porque 25% de indigentes. Cuando vos ya empezás a ver que... Del 62%, 22 son indigentes. Exacto, 25%. 25 indigentes. No, 62% pobres y 25% indigentes. Hacé la suma. 62 y 20, ¿son a la mitad? Es el 25. Yo entendí que era el 25 de 60. No. Ah, yo entendí que era... El 25 del 62. Sí, en realidad, del total de pobres, el 25 es indigente. Es indigente. Lo que pasa es que estamos pensando estaba alarmada, de cada 4 personas en la Argentina, en este caso 3, 66%, están en la pobreza. Es muchísimo, y sobre todo en un conurbano donde cada vez viene más gente a vivir. ¿Por qué? Porque vive más cerca de la ciudad de Buenos Aires, y esto, la verdad, es muy pero muy complicado. Bueno, vos decías, ¿qué pasa con San Cayetano? ¿Qué pasa con la gente? La gente viene en este año más a pedir, como decía recién, que a agradecer, porque está pidiendo pan, está pidiendo trabajo, está pidiendo no morirse de hambre y está obviamente solicitando dignidad. Mira. ¿Venís a pedir o agradecer? Agradecer y a pedir que cambie la situación del país porque estamos re mal.
y la parte de salud estamos todos abandonados. Vengo a pedir y agradecer. Sí, por todo, bien, por la gente que está sin trabajo, mi hijo que está sin trabajo y por todo. Este año pidió mucho la gente. Pidió mucho y piden comida. No te piden por ahí, no te vienen a vender, sino que vienen a pedir comida. Estoy muy bien, cobro bien, pero lloro cada vez que vienen a pedirme. Porque es una vergüenza total lo que está haciendo. No se soporta más. Tenemos que salir todos a la calle. En la última marcha que golpearon gente es de la Patricia Bullrich, que ella mandó a golpear gente para hacerlo culpar, para que la gente tenga miedo y no vaya a las marchas. Yo soy una de las primeras que tenemos que ir todo el pueblo a sacarlo a Milei, porque no lo aguantamos más. Vino 100. ¿100.000? 100.000 pesos. ¿Cómo hiciste? Y bueno, hay que arrancar de algún lado para pagar. ¿Ahorros? ¿Tocaste? No, yo no tengo ahorro. ¿Qué ahorro voy a tener una mujer que trabaja? No se puede ahorrar. Hay que comer, los chicos tienen que viajar para estudiar, hay que comer menos para poder pagar la luz y el gas. Estoy sin trabajo hace 2 meses, 3 meses. ¿Qué pasó? ¿De qué trabajás? ¿De qué trabajabas? Estaba trabajando en logística y bueno, hubo recorte y quedé libre. ¿Te veías venir que te iba a pasar esto? Sí, lo veía venir. 78.000 pesos no es nada. Tenés que salir, además de laburar en la cooperativa, salís a vender cosas. Alfajores, cualquier cosa, ¿no? Pero es así está la Argentina. No sé, creo que en Venezuela es mejor que en nuestro país. Bueno, este es el pueblo que no aguanta más, ¿no? Y que muchas veces la fe, que está buenísima, digamos, cada uno la puede sentir, expresar, a veces nos quita el foco de lo político, ¿no? Quiero decir, aunque la fe también es una exposición política. Hay una canción de Teresa Parodi que se llama San Cayetano, que dice que quizás el reclamo no debe estar. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. Quienes deben responder, dice la canción de Teresa Parodi, están mirando hacia otro lado, ¿no? Entonces digo, es importante la movilización de mañana, la moviliza la fe, la moviliza la desesperanza, la moviliza la desesperación, pero también debe movilizarla la bronca, porque hay responsables. Porque vos no podés pedirle a un santo y no pedirle al gobierno, ¿no? Digo, los mismos, mañana marchan decenas de sindicatos que van a pedirle a San Cayetano, saben que están haciendo una movilización política, más allá de la fe, pero cuando se tienen que sentar a defender los derechos laborales y que no avance esta reforma, están en Ginebra. Pero mañana le van a pedir a San Cayetano. Entonces, complejo, ¿no? Hay que ser un poquito más sensato. Pero bueno, ahí está un San Cayetano que todos. ¿Quién no tiene un San Cayetano en su casa? ¿Quién no le ha pedido alguna vez? Yo. Yo. ¿Usted no le pidió, pero no, porque recién usted dijo las respuestas de San... Ojo con la respuesta que da San Cayetano. ¿Sabe por qué? Viajemos al 1500 en Italia. Bueno, sí. Ahí es el origen de Cayetano, antes de que sea santo. Yo. Ya sé que no habías nacido, pero va una persona y le pide, esto es verdad, estudien, si no, va una persona y le pide, ahí tenemos Cayetano, tenemos una sequía de la puta, dice, no podemos, era así, tenía confianza, no puede, entonces le dice, bueno, déjame que lo pienso a ver la respuesta que te doy. Y este hombre, Cayetano, y este hombre que le fue a pedir a Cayetano le deja una espiga a sus pies a modo de agradecimiento. ¿Qué pasó? San Cayetano se copó. Y mandó una inundación. Que estaban todos, entonces digo, pienso, si le van a pedir laburo, mirá si la respuesta de San Cayetano es una reforma laboral que te hace que estés laburando desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la mañana del otro día y que los pibitos de 2, 3, 4 años salgan a laburar. Ojo con San Cayetano porque no interpreta bien, se los digo desde su nacimiento. Bien, y una de las economías más golpeadas es también la economía popular.
que es una manera de organizarse, ¿no? De la economía y de funcionar, y que también motoriza un sector de nuestra economía, ¿no? Bueno, esto es importante, Ferno, porque la marcha de San Cayetano es una marcha que han armado históricamente los movimientos sociales, sobre todo a través de la CETEP, hoy denominada UTEP, bueno, con varias organizaciones, Movimiento Evita, Barrios de Pie, MTE, que fue tomando con el tiempo un color interesante, en el cual hoy también se suma la CGT y otras organizaciones políticas, pero que las primeras consignas de esta marcha era "somos lo que falta", que era una consigna muy potente, ¿no? Porque era aquello que no se estaba viendo. Y ahí empieza a aparecer el planteo de la economía popular, que la economía popular, incluso por los propios datos que hizo el RENATEP, el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, hasta el 2023, estamos hablando que representa casi el 30% de los argentinos y las argentinas. Es decir, no es un dato menor. Ahora bien, la pregunta es ¿qué es la economía popular o qué lo define? Acá te traje algunas placas para entender bien de qué estamos hablando. Bueno, mira, en la primera placa te mostramos. La economía popular son el 30%, lo que te decía recién. Es una forma de organización económica donde sus integrantes organizan y desarrollan procesos de producción, intercambio, comercialización, financiamiento y consumo de bienes y servicios para satisfacer necesidades y generar ingresos. Como te decía, representa más del 30%. ¿De qué estamos hablando? Para ponerlo en cuestiones más gráficas, por ejemplo, un vendedor ambulante, un cuentapropista, un changuero, es decir, son personas que quedaron excluidas del mundo formal. Por esto es importante acá diferenciar entre trabajo y empleo, ¿no? Acá, ¿por qué? Porque muchas veces suena asociado. Vos podés estar desempleado en los términos formales, pero un tipo que está haciendo un vendedor ambulante en el tren y está 12 horas laburando, o un cartonero, está haciendo una actividad social que es el trabajo. Entonces, es esta idea de decir, bueno, el trabajo es una actividad social más amplia. Muchas veces está invisibilizado por la lógica que te plantea el mercado, pero hay millones de personas que se ganan el mango y que tampoco es que están en negro, como se dice comúnmente, porque hay una relación de alguien que no los paga o no le quiere registrar. Un cartonero, un vendedor ambulante, un cuentapropista, una persona que está delante de un merendero, un emprendimiento que sea en un barrio popular. Es decir, son distintas formas de hacer tareas que hacen a la sociedad y que tienen un trabajo. Por eso en su momento parte de los reclamos de la economía popular era tener un salario, era tener paritarias sociales, como le llaman eso. Por eso algunos dicen, bueno, son los nuevos descamisados, y bueno, pero cuando se llama la UTEP aparecen millones y millones de personas que empiezan a querer organizarse. Ahora bien, ¿qué tiene de particularidad la marcha de mañana, los ejes que van a estar, que es lo que vamos a ver en esta placa? Básicamente, mañana es "somos lo que falta", que es la consigna histórica, pan, paz, tierra, techo y trabajo. En su momento se hablaba mucho de las 3T, ¿no? Que era tierra, techo y trabajo, que es esta idea del piso mínimo de dignidad. Y a su vez hay dos propuestas concretas, por decirlo de una manera. Declarar la emergencia alimentaria, social y laboral, es uno de los pedidos concretos que va a hacer, y repudiar la persecución del gobierno y la criminalización de la protesta social. Recordemos que las organizaciones sociales, desde que asumió Javier Milei, están sufriendo permanentemente un proceso de criminalización social muy fuerte y también de persecución política. Entonces, un poco la idea es repudiar eso y sobre todo esto de declarar la emergencia, que no es solo alimentaria, sino también es laboral y social. Recordemos que el Ministerio de Capital Humano, a pesar de las múltiples denuncias que hizo el Poder Judicial, y que no solo denuncia, sino que a partir, mejor dicho, de las denuncias, les exige que hagan un plan, no están cumpliendo, es decir, no se están ejecutando ni está llegando los alimentos a los comedores populares. Bien, y a todo esto, los índices de pobreza de los que hablaba Avi, la indigencia, sumado a una economía popular que de caerse también multiplica, si se quiere, sin escala, porque son los sectores más populares, valga la redundancia, los que están en esa economía. Si se cae esa economía, el paso a la pobreza es casi inmediato. A eso le tenemos que sumar, y que es también la resultante, la caída del consumo. Porque por donde mires, se está cayendo el consumo. Creo que tenemos un gráfico, si no me equivoco, porque explica gran parte de lo que se relaciona con la caída del trabajo. Porque cuando la gente consume menos, lo que tiende a pasar, obviamente, es que las pymes y aquellos que venden dicen, bueno, yo no puedo bancar ni puedo tomar más empleo. O en todo caso tengo que empezar a despedir gente porque no tengo suficiente gente que venga a mi negocio a comprar. Claro. La caída del consumo en el gobierno en 6 meses del gobierno de Milei es
la caída más grande en los primeros 6 meses de gobierno en la historia de la democracia. Es decir, nunca en los 6 primeros meses de un gobierno hubo tal caída del consumo como en el gobierno de Milei. Y esto explica la desocupación creciente y esto explica también la pobreza, porque un desocupado obviamente es alguien que de ninguna manera puede acceder a niveles de consumo y si encima no puede acceder a nuevos trabajos, está lanzado a que él y su familia no tengan para comer. Que se vaya la economía. Es clave. Que se vaya la economía popular. Claro. Que se vaya el merendero, que se vaya el comedor. Que no tiene nada para recibirlo. No tiene nada, exactamente, cada vez tiene No, digo, menos. por eso Círculo vicioso, exacto. cerrado, esto ya Pensada, acá no hay errores, ¿eh? No, porque después hablan de crisis. A ver, crisis está bien, el consumo en crisis a partir de una estafa económica. ¿Qué es este modelo económico? Que ya lo hemos vivido. Algunos con más bicicleta financiera que otro, algunos con más endeudamiento que otro, pero acá no hay errores, ¿eh? Acá no hay una mala gestión por incapacidad, por falta de formación o por equivocar la estrategia económica. Estos saben, hoy lo tenía, miren, me lo olvidé. Ahora lo voy a buscar. Les quiero hablar de una empresa láctea, la más importante de la Argentina. Ahora les voy a contar cuánto ganó en este año. Cuánto ganó de excedente. Le acaban de quitar retenciones. Pero las ganancias de las empresas son indirectamente proporcionales a la caída del consumo y al incremento de la desocupación. ¿Saben por qué? Eso, Porque la guita se hace en la timba financiera, no se hace en la economía real. Están destruyendo la economía real y un montón de vivos, por ejemplo, la empresa en la que trabajaba Milei, Aeropuertos 2000, vendió 30% menos que el año pasado del mismo periodo, pero ganó el doble. ¿Cómo hizo? ¿Cómo lo explicás? Claro. Porque está en la timba financiera, porque la guita la hacen comprando y vendiendo dólares y jugando. Si vos tenés $100 y los cambiás en pesos y vos volvés a comprar, el mes que viene ganás en pesos y ganás en dólares. Con la de todos, con la nuestra. Y estoy hablando de $100, no estoy hablando de 100.000 o 10 millones. Entonces, ganan la guita con la timba financiera a costa de la destrucción de la economía real. Bien, Nahuel, ¿qué querías sumar? No, sumando lo que decía Jorge, esto que habla justamente es lo que se llama el proceso de financiarización, que significa que el capital productivo asume las lógicas del capital financiero. Es decir, no es solamente que el capital financiero está en el centro, sino que a su vez el capital productivo termina asumiendo las lógicas del capital financiero, por ende, cuando tiene un excedente, algo que está en la producción, en vez de reinvertirlo en la producción, lo reinvierte en la tima o en la especulación o en la fuga de capitales, que son elementos que le rinden más en el corto plazo. Bien, gracias a Julia Andrés, mi querida productora de Radio 10, que me manda. A pesar de la caída del consumo de leche, la Serenísima ganó más de 56.000 millones de pesos en el 2024. Explícamela. Es así. Cayó el consumo de leche. Y cayó fuerte. 56.000 millones de pesos en el 2024. Celebramos, que a las empresas les vaya tan bien. Si pueden distribuir un poquito, no digo con los impuestos. Entonces, bien. Otra cuestión es que el gobierno el día de hoy cerró administrativamente el INADI. Perdón. Muy difícil la terminología que están usando aquí. Y quiero engancharme con lo que está diciendo usted con respecto a que cerraron el INADI, que ahora vamos a llamar las cosas por su nombre. Antes llegó, empezamos a hablar con él, había otra terminología, personas de talla baja, se decía, no se podía decir enano. Ahora cambió, chicos. Estamos cerrando el Jonca del INADI. Mire, si parece que aún larga un apercibimiento. Llegó, chicos, el INADiccionario. ¿Qué es el INADiccionario? Los términos que vamos a volver a utilizar. Y para las nuevas generaciones, si me permiten, los que nacieron en el 93 para acá, que no se acuerdan de cositas que estaban utilizando, yo voy a abrir al azar y, por ejemplo, puedo sacar el término acá. Ay, qué miedo que me da. Sí, cuidado. Rubiocha. ¿Cómo rubiocha? Ahora se va a poder decir rubiocha. Rubiocha, mujer de color amarronado, que consigue su platinado gracias a la tintura, vive preferentemente en La Matanza, un ejemplo de utilización. Las rubiochas son muy besadoras, para que la gente lo pueda ir utilizando. Chicos, la Argentina cambió, ahora... Es un espanto lo que... Bueno, tengo otro término. A ver. A ver. Puto. ¡No! Sí, ahora se puede decir
puto. Por ejemplo, Un montón. hombre degenerado. No es así. Que goza por atrás. No, chicos, es lo que dice. Y el ejemplo de utilización es. Si es bailarín, tu hijo seguro que es puto. Entonces, chicos, él y nadie. Adorni festeja esto, tengo otro. No, Dios, pero por favor. Tengo otro. Que se ve. Es mucho. Travesaño. El fútbol es. Pero todos hay, no. Travesaño. Ahora con el INADI se puede decir travesaño. ¿Qué es travesaño? Hombre que se viste de mujer y adquiere gustos de mujer. Ejemplo. La tele de la tarde se llenó de travesaños. Ahora con INADI nadie te reta si el INADI ya no está. Te tiro el último. Te tiro el último. Porque no quiero llevar todo el programa. Sabemos, aprendan lo que es ruiocha, puto. Travesaño. Tengo tortillera. Dice tortilla. Ahora, chicos, no hay nadie. Se puede decir tortillera. A ver, perdón. Que se me corrió. Totó, que significa culo. Tengo tortillera. Mujer que quiere ser hombre. Viste como bombero y no se depila las axilas. Por ejemplo, se utiliza. Che, qué cagada, la hija de la Nelly le salió tortillera. Y así, ahora que no hay nadie, porque la Argentina cambió, porque Adorni a las 7 de la mañana dijo no hay más INADI, fin, se van a poder utilizar estos términos de una Argentina que vuelve, y vuelve no solo visitando a los dictadores y a los genocidas, vuelve también dándote la posibilidad de que vos puedas estigmatizar al negro, al pobre, al puto, a la tortillera, a los sin dientes, a los rengos de mierda, a toda esa gente. Chicos, ahora que no hay INADI, es la Argentina libre. Y poneme un tapón en la boca porque tengo 5 millones de términos. Ya está. Basta. Sacalo de la cámara. Difícil. Sacalo. Me la dejaste fácil. ¡Paralítico! No. Otro término. No. El 9 que compraste parece un paralítico. Le gritan y así todo. Nos van a empezar a llegar mensajes de todos lados. Escúchame, ¿podemos hablar de transporte de subsidios? Dale, enfocalo a todo, Pablo. Me la dejaste. Pablo Mesina. ¿Cómo salimos de acá? Sencilla, ¡No le parece al paralítico! No. Basta. Después de cerrar el micrófono. Dale. Bueno, el tema es que la realidad es que el boleto sube, ¿no? Y esto fue anunciado en el día de hoy por Franco Mogueta, el ministro de Transporte, porque bueno, la intención del gobierno es seguir bajando los subsidios, básicamente tiene que ver con eso, más allá del incremento que fue anunciado y que se va a ver reflejado a partir del 12 de agosto, ya se ha anunciado que le quitan los subsidios a la ciudad de Buenos Aires. Son 31 las líneas que circulan por la ciudad, pero el tema está de también la red integrada, ¿no? Ese sistema que te permite, por el cual, si vos tomás un colectivo en el lapso de 2 horas, vos podés pagar el primero al 100%, el segundo al 50%, el tercero, cuarto y quinto al 75%. Bueno, todo esto vuela, ¿no? Es la intención del gobierno nacional. Ya Provincia de Buenos Aires está subsidiando el boleto, pero la Ciudad de Buenos Aires también ya se ha planteado y le ha dicho, no, lo tiene que pagar la Nación. Esto, bueno, vamos a escuchar primero cómo lo decía el secretario de Transporte de la Nación, Mogueta, que lo anunciaba hoy en Comisión de Diputados. En ese orden de ideas y de gestión hemos establecido que a partir del mes de septiembre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires va a solventar el 100% de las compensaciones de sus 31 líneas y el Estado Nacional no va a poner un peso a Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Una deuda pendiente que venía manteniendo el Estado Nacional de los distintos signos políticos que han ocupado el gobierno y que hoy nosotros en esta gestión estamos llevando a cabo por indicación y con el apoyo total, lógicamente, de nuestro ministro Luis Caputo.
Bueno, más Esto ahorro, lo ¿no? vamos a Unos 8.000 millones que obviamente, si estamos hablando de pobreza, de situaciones complejas, vas a tener que pagar más de boleto. En la Ciudad de Buenos Aires están diciendo que si se quita absolutamente todo y si la ciudad no lo subsidia, el boleto se va a 1.350, Sí, 1.400 igual tengamos mangos. en cuenta que la Ojo. Ciudad de Buenos Aires, el conurbano y la provincia de La Rioja son los tres territorios de nuestra Argentina que tienen el boleto más barato. Sí, Pero eso implica una reducción salarial. Esto es lo que hay que... Frente a la crisis que estamos viendo, esto implica una reducción salarial. Es decir, menos dinero para los que menos tienen, mientras, por supuesto, siguen acrecentando su riqueza estas empresas que siguen ganando guita con la timba a costa, obviamente, de los laburantes. Cristina lo había mencionado una vez, ¿te acordás? Cuando decía el salario, los viáticos indirectos que le pagamos nosotros, gracias, ¿no? Le decía a los empresarios, nos hacemos cargo nosotros, entre todo como el Estado, ¿no? Claro. Bueno, muy bien. Mañana nos vamos a volver a encontrar. Déjenme agradecerles, por favor, a todo el equipo que hacemos Sin Lugar para los Débiles, a Leo Loiso, la dirección, a Leandro Luna, a Javier, a Marcelo, a Sebastián, a Patricio, a Germán, a Leandro, a Max y el Chiqui Sergio que anda por ahí. Y por supuesto a Anabela Sánchez, a Paula Simoes, a Rodolfo Boros y a Agostina Simeonato, todo el equipo de producción, de cámara, de dirección que hacemos Sin Lugar para los Débiles. Bueno, mañana... Mirá este que encontré. Este es buenísimo. Tragasable. No. Sí, Ya está. Que le gusta la carne. Buenísimo. No, chicos, llévatelo, no. están todos los kioscos, para los nenes. Para los chicos tengo el poke. El poke, tengo el poke, es buenísimo. El pequeño Magallanes ilustrado, tengo de todo. Bueno, sí. está bien. Sí. ¿Querés No, nos vamos ya. Bueno, por favor, nos encontramos. Vamos en bondi. Mañana, miércoles, nos encontramos aquí a las 11 de la noche, tratando, como siempre, de ofrecerle el debate político, la información, la mirada editorial y el humor, que también es una manera de denunciar. ¡Ciego de mierda! No. Chao, hasta mañana a las 11. Nos encontramos. Chao.